Estar domingo en la mañana en la casa de Dios, ¿verdad? Amén. Es una bendición cada vez que la iglesia abre sus puertas. Es una bendición y debe ser nuestro deseo como cristianos poder estar en la casa de Dios. Es una bendición siempre. Todavía no llegan los de la clase, ¿verdad? Muy bien. Pues vamos a comenzar nosotros aquí. Y les invito, hermanos, que vayamos al libro de Lucas, por favor. El libro de Lucas. Sí se escucha muy bien, ¿eh? Se escucha muy bien allá. Las bocinas están funcionando bien. Sí se escucha surround. Muy bien. Lucas capítulo 5, por favor. Vamos a empezar. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Antes de comenzar, nada más me gustaría dar gracias a Dios por la oportunidad que me da de compartir su palabra esta mañana. Para nada es un motivo menor el pararse aquí, ¿verdad? Es una gran responsabilidad y así lo tomamos todos nosotros. Tampoco es ocasión para nomás decir por decir, hablar por hablar y recriminar a alguien, ¿verdad? No es para nada, es personal. Sin embargo, tenemos un Dios personal y si Dios habla del corazón, no la tome contra el predicador, sea yo, sea cualquiera, ¿verdad? Es Dios quien está hablando. Entonces es una bendición y es una responsabilidad estar aquí, estar preparando mensajes. Y Dios ha estado hablando a mi vida ahorita que se está acabando el año. Estamos ya en el último mes, hoy es 5 de diciembre. Y ya se está acabando el año, ¿verdad? Rápido, apenas acaba de empezar y ya se va a terminar. Y ahora como nos estamos preparando, yo siempre veo diciembre como un mes como para sentarse, un mes de analizar, un mes de reflexionar, especialmente las últimas semanas del mes. Pero quiero en ese ton y en ese son, ya también empezamos, ¿verdad? Ya hay varios adornos, las hermanas se han esforzado mucho estas semanas para empezar a adornar, creo, o tengo entendido que todavía faltan algunos detalles, entonces ahí vamos. Vamos a tener también, estamos preparando el servicio de Navidad y esperamos con la ayuda de Dios poder tenerlo. Empezamos con los cantos navideños, ¿verdad? Tan hermosos siempre. Y en ese son, hablando sobre nuestro Señor Jesucristo, quiero que miramos una de las historias de nuestro Señor allí en Lucas capítulo 5, del 1 al 11. Y vamos a leer alternadamente. ¿Qué les parece, hermanos? Sí, creo que es algo que no lo hacemos ya últimamente o tan seguido, pero vamos a leer alternadamente. Yo leeré el versículo 1, ustedes el 2, y así nos iremos alternando hasta leer todos juntos el versículo 11. Amén. Amén. Vamos a comenzar, dice la palabra de Dios. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Todos? Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Todos, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, les siguieron. Quiero que pongamos especial énfasis, hermanos, en el versículo 4. Lucas 5:4 dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. El tema del día de hoy es involúcrate más. Involúcrate más. Y vamos a pedir la bendición de Dios en esta mañana. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy muchas gracias por que nos permites estar aquí en tu casa. Te
Gracias porque toda esta semana nos guardaste y podemos estar aquí. Cada quien viene de su casa, Señor, de su ambiente. Algunos han tenido luchas esta semana, algunos están teniendo luchas aún hoy en día. Y Señor, te pedimos que hables a cada corazón en lo particular. Úsame a mí como un instrumento, Señor, que seas tú quien hable a través de mi Espíritu Santo. Estoy nervioso, pero lo dejo todo en tus manos. Bendice también al pastor que está predicando allá en Nuevo Mexicali y toma el control de este tiempo. Salva a las personas, Señor, que aún no te conocen, que están aquí, y que podamos ser edificados con tu palabra. En Cristo, amén y amén. Involúcrate un poco más. Jesús, al iniciar su ministerio, y estamos hablando de los primeros, del primer año de nuestro Señor Jesucristo, cuando está comenzando este ministerio de 3 años, su ministerio terrenal, llama primeramente a 4 pescadores a orillas del lago de Genezaret. El lago de Genezaret, también conocido como el mar de Galilea, en la región de Galilea, al norte del territorio de Israel. Estos 4 pescadores serían Pedro, Andrés, Juan y Jacobo, son 2 parejas de hermanos. El relato de su llamamiento, del llamamiento de esos pescadores, también lo encontramos en Mateo 4, del 18 al 22, y lo encontramos también en Marcos 1, del 16 al 20. Sin embargo, no se nos narra con tan gran detalle como aquí, en Lucas 5, del 1 al 11, el pasaje que acabamos de leer. De hecho, se titula como la pesca milagrosa, como lo tenemos ahí, ¿verdad? En las anotaciones en nuestras Biblias. En los otros pasajes se llama Jesús llama a sus discípulos o Jesús comienza su ministerio. Sin embargo, Lucas toma un especial énfasis en esta historia. Es a través de este gran milagro de la pesca milagrosa que Jesús cautivó los corazones de esos 4 hombres. Y esos 4 respondieron al llamado de Dios de ser pescadores de hombres. Y como dice al final de este pasaje, y dejándolo todo, le siguieron. Sin embargo, debemos de notar que esta no sería la primera experiencia que estos 4 hombres tuvieron con Jesús. Ya por un cierto tiempo, ellos habían visto, o al menos habían escuchado de este maestro. Habían escuchado de este hombre de Nazaret. Habían escuchado del hijo del carpintero que había empezado a predicar la palabra, que había empezado a hacer milagros. Por seguro, las noticias en esa región tan pequeña de Galilea volaban, iban de ciudad en ciudad. Y Jesús estaba yendo a cada una de las ciudades de Galilea y estaba haciendo señales, las cuales eran difíciles de no notar. Muy probablemente ellos habían visto a Jesús o oído de Jesús ejecutar grandes señales en la región, predicando, dándose a conocer en la sinagoga. ¿Recuerdan ese pasaje cuando Jesús va a la sinagoga? Precisamente en su ciudad natal, bueno, no es su ciudad natal, ¿verdad? Pero en la ciudad donde creció, en Nazaret. Y lee al profeta Isaías y dice, hoy se ha cumplido lo que está escrito. Jesús se da a conocer en la sinagoga. Después se nos narra en los evangelios cómo Jesús libera a un hombre de los demonios. Y Jesús continúa sanando a mucha gente. Eso lo podemos mirar también en Mateo del 4 al 8, en Marcos capítulo 1 y en Lucas capítulo 4, el capítulo que antecede al pasaje que leímos hace unos momentos. Pero esta historia toma un especial énfasis en una persona. De estos 4, toma un especial énfasis en Pedro. Y vamos a mirar un poco de Pedro. Particularmente Jesús había tenido otras interacciones, específicamente 2 interacciones previas con Pedro, antes de este momento. La primera, y si me acompañan, vamos al libro de Juan capítulo 1, por favor. Juan capítulo 1, el evangelio siguiente. Juan capítulo 1, versículos del 40 al 42. Juan capítulo 1, del versículo 40 al 42, dice la palabra de Dios. ¿Estamos ahí? Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es en Cristo, el ungido de Dios. Y le trajo a Jesús y mirando de Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. La primera interacción que Pedro había tenido con Jesús fue a través de su hermano Andrés.
fue Andrés, quien era un pescador, pero a la vez era un discípulo de Juan el Bautista. En los versículos anteriores podemos mirar cómo Andrés iba a escuchar a Juan predicar la palabra de Dios. Ese mensaje de arrepentimiento, a esa voz que clamaba en el desierto. Juan tenía varios discípulos, entre los cuales estaba Andrés, el hermano de Pedro. Y en uno de esos días, ellos presenciaron un evento distinto, porque llegó una persona distinta. No era cualquier persona, era nuestro Señor Jesucristo. Y Juan mismo dio testimonio de él cuando dijo en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Andrés escuchó a Juan el Bautista decir esas palabras. Y dice la palabra de Dios que él y otro discípulo, muy probablemente dicen los estudiosos que pudo haber sido el apóstol Juan quien escribe este evangelio, quien no se nombra nunca a sí mismo en el evangelio, muy probablemente podría ser él. Sin embargo, de quien sí estamos seguros es que estaba Andrés. Y entonces dice la palabra de Dios que estos dos van buscando inmediatamente a Jesús. Al entender y Juan decir, es que no soy yo, es Él, es solo Él. Él es el Cordero, yo soy un simple predicador, pero Él es. Y ese debe ser nuestro enfoque, ¿verdad? No que la luz, no que el reflector sea hacia nosotros, sino que el reflector sea hacia Cristo. Y ellos entendieron que Jesús era el Mesías y siguieron a Jesús. Le dicen, maestro, ¿dónde moras? Y Jesús les respondió, venid y ved, fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día. Porque era como la hora 10. Entonces, imagínate esta tarde con Jesús. Imaginemos esa tarde con Jesús que Andrés y ese otro discípulo pasaron con Cristo. ¿Te imaginas lo que Andrés aprendió ese día? ¿Te imaginas lo que Andrés pudo entender ese día? ¿Cómo quisiera yo saber qué estuvieron hablando esa tarde? ¿Cómo yo quisiera estar cerca de Jesús en ese día? Pero Andrés estaba convencido. Andrés no tardó, inmediatamente dijo, eso lo tiene que saber mi hermano. Eso lo tiene que saber mi hermano. Y fue a buscar a Pedro y dijo, Pedro, ven. Tengo algo que decirte, tienes que saber algo. He encontrado al Mesías, al ungido de Dios, de quien hablaron los profetas. Ven, tienes que conocerlo. Y lo llevó ante Jesús. Sin embargo, Simón no estaba muy convencido. Conoció a Jesús. Jesús lo nombra y le dice a Jesús, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Pero por lo que nos dice el relato y los evangelios, es que Pedro no estaba muy convencido de que Jesús fuera el Mesías. Porque en vez de seguirle, decidió continuar con su trabajo de pescador. Y no solo eso, sino que bajó a Andrés. Dijo, Andrés, vente, vámonos. No, pero Pedro, aquí está Jesús, es el Mesías. Andrés, vente, vámonos ya, vente. No solo hizo eso Pedro de que no creyó, sino que se llevó a Andrés con él. Y es donde hallamos a Pedro y a Andrés en Lucas capítulo 5 que estaban pescando. Pero ya habían tenido esa interacción previa. Por supuesto que Pedro había escuchado de Jesús. Por supuesto que Pedro conocía a Jesús. No solo eso, sino que en Lucas capítulo 4, unos pasajes antes del versículo central de esta mañana, Lucas capítulo 4, versículo 38, se nos narra una historia muy íntima de Jesús con Pedro. Según el relato de Lucas, el cual miramos ahí en Lucas 4:38, dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, les servía. Según el relato de Lucas, después de que Jesús estuviera realizando muchas señales en Capernaum, la ciudad de Andrés y Pedro, fue invitado a la casa de Pedro. Y cuando Jesús llegó, encontró a la suegra de Pedro sumamente enferma de fiebre, de temperatura. Pero dice la palabra de Dios en los evangelios sinópticos que Jesús puso la mano sobre ella. Y en Lucas dice que reprendió a la fiebre. Y la fiebre se fue en ese momento. Y la suegra de Pedro fue sanada.
Y al instante dice la palabra de Dios que ella, al sentirse sanada, al instante les servía. Estas dos interacciones de Jesús con Pedro nos muestran la realidad de nosotros como seres humanos. Muchos podemos conocer a Cristo. Mejor dicho, muchos podemos conocer de Cristo. Muchos aún conocemos a Cristo. Muchos hemos invitado a Cristo a entrar en nuestra vida. Así como Pedro invitó a Jesús a entrar a su casa. Jesús estuvo sentado a la mesa de Pedro. Jesús estuvo comiendo con Pedro. Jesús estuvo hablando con Pedro y Pedro lo invitó y muchos lo hemos invitado. Gloria a Dios. Muchos podemos reconocerle como nuestro Salvador. Pero a su vez, al igual que Pedro, muchos rehusamos involucrarnos más en el reino de Dios y preferimos mantenernos lavando nuestras redes. A pesar de que hemos visto su poder, a pesar de que hemos visto su obra, a pesar de que hemos visto sus milagros y que Él ha obrado en nuestro corazón, ha salvado a nuestra familia, queremos mantenernos muchas veces haciendo lo mismo. Sí, ya saco todo lo que necesito de Dios, ya soy salvo del infierno, ya soy salvo de la condenación, ya soy salvo de la mala y perversa manera de vivir, pero sigo aumentando para mí. No para Cristo, para mí. Pedro había tenido encuentros personales con Jesús. Era obvio que Jesús quería hacer algo especial con Pedro. Sin embargo, Pedro no quería estar cerca de Jesús. Quizá un poco, pero no lo suficiente. Quería permanecer lavando sus redes. Y nosotros muchas veces sabemos del poder de Cristo. Y aún sabemos que en Él y solo en Él podemos encontrar el verdadero significado de nuestras vidas. Sin embargo, hemos decidido seguir abonando para nuestro reino personal. Trabajando mucho y como Pedro, no pescando nada. Trabajamos y no tenemos resultado. Nuestro Dios en Ageo 1, 5 y 6 le recrimina al pueblo de Israel de la siguiente manera. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad, piensa, examina, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y al que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel, ustedes han descuidado mi casa. ¿Por qué crees que estás como estás? ¿Por qué crees que tu vida está como está? ¿Por qué crees que combates, luchas, te esfuerzas y no mantienes nada? Y el pueblo de Israel había descuidado la casa de Dios, había descuidado el servicio de Dios en este capítulo de Ageo. Y Dios le recrimina al pueblo su falta de compromiso con Dios. Dice, no me están siguiendo como me deben de seguir, no me están sirviendo como me deben de servir. ¿No te estás pensando por qué trabajas y no obtienes los resultados que buscas? ¿Por qué vas más y nunca estás satisfecho? Ahora, muchos pueden trabajar, o podemos trabajar y podemos tener resultados, claro que sí. Pero la satisfacción, la alegría, la paz, la plenitud en la vida no la tenemos, porque nuestro enfoque está en producir en general, no está en Dios. La Biblia dice en Eclesiastés 6, 1 y 2, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Muchas veces usted y yo, hermano, nos podemos encontrar abonando para nuestros propios graneros como el hombre rico. Y que, ya no me cabe todo, yo quiero hacer más grande y más hermoso. Pero dice la palabra de Dios, necio, ¿verdad? Y como le dijo ese hombre, esta noche viene a pedir tu alma. Y lo que has guardado, ¿de quién será? El predicador en Eclesiastés nos dice lo mismo. Salmo 127, 1 al 2 nos dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Buscamos y damos y nos esforzamos mucho, pero para abonar para un reino. ¿Pero a qué reino?
para hacer crecer algo más. Pero ¿qué estamos haciendo crecer? ¿En qué nos estamos dando nuestra vida? Esta semana tuve el privilegio de tener una maestra que nos visitó aquí en el colegio. Su nombre es Débora. Y ella fue maestra, o es maestra todavía, por más de 40 años acá en Calipatria, en California, arriba de arriba del centro, aquí en California. Ella nos contactó porque nos quería donar un material de inglés. Y estuvo conmigo todo el día. Y estuvimos ahí hablando. Y ella me dijo, y dice, yo toda mi vida, dice, la dediqué para ser maestra, dice. Y trabajé en el sistema público acá en Estados Unidos, dice. Y dice, y ya estoy a punto de retirarme, tengo 40 años aquí. Y dice, ¿y sabes cuál es la única cosa que me arrepiento? Que no tuve la suficiente fe para entregarle mi vida a Dios. Y aboné todo, dice, para el sistema de este mundo. Y todo el sistema, dice, público acá de Estados Unidos es un desastre. Ella me lo dijo, después de 40 años. Me lo dijo este viernes. Y ella me dijo, por eso, todo lo que pueda acumular, todo el material que quiero, dice, de tener, se lo quiero dar a una iglesia cristiana, me dijo. A una escuela cristiana. Que lo puedan usar para bien. Dice, por 40 años he juntado eso. Y fue una bendición y estuvimos ahí. Tuvimos un buen tiempo el día viernes. Pero muchas veces estamos abonando para muchas cosas. Pero no estamos abonando para el reino de Dios. Dice la palabra de Dios. Entonces nos encontramos como Pedro. Nos encontramos cansados después de una larga noche de trabajo, pero sin fruto que en realidad permanezca. Jesús en su misericordia se acerca a Pedro de nuevo. Y Jesús le dice a Pedro en el capítulo 5 de Lucas. Le dice a Pedro, y dice el evangelista, Jesús le rogó entrar a su barca. Le dijo, Pedro, ¿puedo subir a tu barca, por favor? La gente se juntaba para escuchar a Jesús. Y le dijo, Pedro, ¿puedo subir a tu barca? Y Pedro le dijo, pues sí, Señor, puedes subir. Y subió y dijo, nada, vete un poquito más lejos. Y desde allá, desde la distancia, Jesús comenzó a enseñar. Comenzó a enseñar a toda la gente que estaba reunida a la orilla. Y cuando terminó, Jesús le dijo a Pedro, en el versículo 4, Lucas 5:4, Jesús le dice, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. La respuesta de Pedro, su actitud es muy interesante. Pedro responde y dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Toda la noche hemos estado trabajando, toda la noche he estado esforzándome, toda mi vida he estado esforzándome y no tengo nada. La actitud de Pedro, su respuesta, muestra la frustración de su pesada jornada sin éxito. Sin embargo, él entiende que con la persona con la que está hablando no es cualquier persona. Él sabe que con la persona que está hablando es el Mesías que ya ha rechazado 2 veces para este momento. Y dice, mas en tu palabra echaré la red. Mas en tu palabra echaré la red. Hermano, necesitamos cambiar el enfoque de nuestra vida. No es en nosotros, no es en mí, no es en quien yo soy, no es en lo que yo soy bueno, no es en todo lo que yo pueda tener, no es en todo lo que yo pueda estudiar, no es en todo lo que yo pueda acumular. No se trata de mí, no se trata de nosotros y no es para nosotros. Es de Cristo, es en Cristo y es para Cristo. Que todo lo que hagamos, que todo lo que produzcamos y que todo lo que añoremos esté relacionado a Él, enfocado en Él, en su gloria. Entonces, después de que Pedro lo intentó y su hermano le dijo, ven Pedro, ven. Y Pedro dijo, no, sí, está bien, qué bueno, escúchalo, pero no, ya. Está bien, ve el domingo un rato, pero ya. Está bien, y contento, Señor, con que te di 50 pesos de ofrenda, ya, suficiente. Pero Andrés le está diciendo, no, Pedro, vamos con todo. Y estuvo Jesús en su casa. Miró Pedro el poder. Y dijo, todavía no. Pero en ese momento, al mirar su vida y todo lo que había estado haciendo,
escuchó a Jesús y cambió su enfoque. Dijo, bueno, lo haré en tu palabra. Lo haré en tu palabra. Y dice la palabra de Dios, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Por eso el llamado de esta mañana, mis hermanos, es boga mar adentro. El llamado es métete más. El llamado es más profundo. En el griego utiliza esta palabra profundo. Jesús le dice boga mar adentro. Eso significa vete más a lo profundo. Más a lo profundo. Más adentro. Involúcrate más. ¿Pero en dónde? En la obra de Dios. Ese es el mensaje de esta mañana. Involúcrate más en la obra de Dios. Número 1, ¿cómo me puedo involucrar más en la obra de Dios? Salmo 51:6, por favor. Salmo 51:6, dice la palabra de Dios. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Cómo me involucro más con el Señor? Involúcrate más con Dios en lo secreto. En otras palabras, cultiva más tu relación íntima, devocional con el Señor. Oh, hermano, ¿cómo hace falta más en este día que los cristianos nos pongamos a orar y leer la Biblia? Lo básico de la vida cristiana, y es lo último que estamos dejando, es lo que más estamos dejando de lado, es lo que más estamos olvidando. Jesús llegó con Pedro y le dijo, Pedro, vete más adentro, vete más profundo, no menos, más. No menos Biblia, más Biblia. No menos oración, más oración. ¿Recuerdas cómo orabas antes, hermano? ¿Qué ha pasado ahora? ¿Recuerda, mi hermana, cómo pasaba horas y horas leyendo la Biblia? ¿Qué ha pasado ahora? No se trata de menos, se trata de más. Es más, es más. ¿Hay alguno aquí? Pues yo ni leo la Biblia. Es tiempo de que leas uno o dos capítulos al día ahora. Más, un poco más. Siempre cuando estamos en la escuela dominical, están los muchachos. Ahorita estoy dando clase a sexto año y varios ya lo he hecho con muchos de ellos. Y llega y me dice, ¿cuántos capítulos leíste? No, que 5. 5. Ah, ok, lo apunto. Le digo, ¿no crees que la próxima semana pueda leer 2 más? Y uno se queda, oh. Y dije, no te estoy preguntando si quieres. Te estoy diciendo, ¿puedes? 2 más. Dime si sí o si no. La mayoría me dice que sí. Hay algunos sinvergüenzas que dicen, no puedo. La mayoría me dice que sí. Dice, sí. Y la siguiente semana, ¿cuánto leíste? 7. Y ya se quedan como que, ya cumplí. Y les digo, oye, muy bien, es todo, qué bueno, leíste 7. ¿Crees que la próxima semana puedes leer otros 3? Y se quedan, Digo, ¿puedes o no puedes? Sí puedo. Ok, y llega la siguiente semana y ya tienen 10. Y llega la siguiente semana, ¿y cuántos leíste? 10. Oh, qué bueno. Y ya, no, profe, ya no. La próxima semana lee 10. Lee 10, vuelve a leer 10. Y llega, ok, 10 la siguiente semana. Y ahora sí, ¿no crees que puedas leer 15? Es que, no. ¿Puedes o no puedes? Sí, y así. Pero hermanos, necesitamos más. Necesitamos más de la Biblia. Necesitamos más tiempo en la palabra de Dios. La lectura de la palabra y la oración íntima con Dios son 2 de las necesidades fundamentales que los cristianos estamos perdiendo. Necesitamos más de Dios. Necesitamos organizar nuestros tiempos para orar a Él, para pasar tiempo con Él. Dice Salmo 51:6, he aquí tú amas la verdad de lo íntimo. Hablamos con Dios, le mostramos quiénes somos. Y Él no regresa porque dice, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Cuán dulce es el tiempo que podemos pasar devocional con nuestro Señor. Hablando con Él y recibiendo de Él. Pero ¿cómo estamos aprovechando ese tiempo? Debemos de organizar nuestra vida. Debemos de organizar nuestro tiempo, pasar tiempo con Dios. No miramos la importancia de vivir una vida devocional para Dios porque como Pedro, sabemos de Él, pero no queremos involucrarnos más. Preferimos de lejitos seguir lavando nuestras redes. Hermano, es tiempo de aumentar la lectura. Es tiempo de aumentar la oración. ¿Cuánto estamos orando diariamente? Yo sé que es difícil. Es complicado, ¿verdad? Más en la mañana, que andamos a las carreras muchas veces.
Algunos tenemos que entrar a las 6 de la mañana al trabajo. Otros tenemos que entrar a las 6:30. ¿Qué quiere decir? ¿Que nos tenemos que levantar a las 5 de la mañana? Pues si debe de ser así, que así sea. Aceptamos ese trabajo, ¿verdad? Aceptamos las responsabilidades que conlleva como cristianos, entonces debemos de esforzarnos. Necesitamos más de Dios. Necesitamos más de Dios, más oración. Oh, cómo nos hace falta orar. Cómo nos hace falta involucrarnos más. Cómo nos hace falta aprender más. Los discípulos le dijeron a Jesús: Señor Jesús, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Muchas veces me sorprende porque tenemos muchachos de aquí de la iglesia de años. Y oye, ora tú. No, yo no. Oye, oye, nomás ora. No, yo no. ¿Será que en realidad no sabe orar? Hermanos, muchachos o hermanos igual adultos, si tú no estás orando, empieza a orar. Dedica 5 minutos para orar. Oh, es que a veces pensamos y escuchamos historias o relatos de grandes héroes de la fe o de grandes hermanos predicadores y dicen: no, es que yo oro 2 horas, y para algunos se nos hace imposible. Pero empieza con poco. Empieza con poco. No pienses en las 2 horas todavía. Ponlo como una meta. Pero piensa en 10 minutos. Qué difícil es cuando no estamos acostumbrados a orar, pero mantener una oración 10 minutos. Pero mientras más lo estemos practicando, después podemos agregar otros 5 minutos. Y después podríamos agregar otros 10. Y así poco a poco podemos pasar más tiempo en oración. Y mientras más tiempo pasamos en oración, más nos damos cuenta que necesitamos orar más. Pero no nos damos cuenta que necesitamos orar porque no estamos orando. Y no nos damos cuenta que necesitamos más oración, más palabra de Dios porque no la estamos leyendo. Le hice una pregunta al vocalista de una banda de metal. Se llama Slipknot, algo así. ¿No? Es alemán el asunto, no sé cómo pronunciarlo. Y él sabía, porque él venía de un trasfondo cristiano y toca metal. Y él dice: ¿sabes qué? Está bien ridículo, dice. Que ahorita todos los cristianos están sacando su contenido espiritual de canciones seculares o de canciones de música cristiana contemporánea, pero no están leyendo la Biblia, por eso están como están. Y lo dijo el cantante de esa banda de metal. Está bien interesante eso. Cuando yo me quedé, híjole, hasta él lo sabe, sí, porque era cristiano o nació en un ambiente cristiano. Está más perdido que nada. Pero él lo dijo. Oh, hermanos, ¿cómo necesitamos meternos más con Dios en lo secreto? La palabra de Dios también recrimina al pueblo de Israel y le dice: porque no anduvieron en mi secreto, por eso se perdió el pueblo. Necesitamos estar en lo secreto de Dios. Aumentemos nuestra lectura, tomar 5 minutos más para orar, un poco más, solo un poco más. Eso marcará la diferencia. ¿Cómo necesitamos, hermano? Yo lo necesita usted. Involúcrate más. Número 2, son solo 3 y ya estamos sobre el tiempo. Dice: involúcrate más en la obra de Dios. Colosenses 3:23 nos dice la palabra de Dios. Colosenses 3:23 y 24 dice así: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hermano, sirve más a Dios. Es triste ver que muchos que antes servían a Dios, poco a poco van dejando sus ministerios. Muchos jóvenes que antes estaban sirviendo a Dios hace 5, 6, 7 años, ahora no, ahora que lo hagan los otros. Los jóvenes que vienen, no, que ellos también se metan, pero tú continúa haciéndolo. Que ellos también se involucren, involúcralos tú. Y mantente tú. Escala más, no menos, más metido en la obra. Hermano, involúcrate más. Siempre hay algo que hacer aquí en la iglesia, todos los días. Todos los días hay algo que hacer. Tú puedes venir cuando quieras, hay algo que hacer. Pide, muestra iniciativa. Si es tiempo de dar, da. Si es tiempo de servir, sirve. Oh, cómo necesitamos más gente que deje de dar su opinión de cómo se deberían de hacer las cosas y empiece a trabajar. Y empiece a servir, a ponerse en acción, a usar las manos. Dice Nehemías: así usaron sus manos para bien. ¿Cómo necesitamos servir a Dios?
Más, involúcrate más, ponte en acción. Hermano, no esperes a que te pregunten. No esperes a que, oh, ya soy graduado del instituto. Tengo todos ya. Estoy esperando aquí a que me digan en qué puedo servir. Hermano, no. Ponte a servir. Pregunta qué puedes hacer. Los graduados del instituto, ¿dónde están? Deberían de estar trabajando. Deberían de estar haciendo algo en la obra. No esperar a que alguien les llame y les diga, ay, ¿qué puedes hacer? Ahí puedes tomar esta clase. No, involúcrate, pregunta, habla, di, pastor, ¿qué puedo hacer? Hermano, no, ¿qué puedo hacer? Hay una clase que necesite algo, dígame, o puedo barrer o algo. Pero involúcrate más. Ya es tiempo de nomás estar esperando y es tiempo de ponernos a hacer. Dice la palabra de Dios, Proverbios 22:29. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. ¿Quieres hacer algo en la obra de Dios? Sé solícito. Muestra iniciativa. Habla, pregunta, no esperes. Hermano, no somos nadie más especial que otro. Hay algunos que estamos haciendo muchas cosas aquí. Claro que nos vendría bien una mano, pero pregunta, involúcrate, piensa, di, comenta, hermano, yo puedo hacer esto, hermano, necesita hacer esto. Oh, que nos miramos todos en un ambiente tan hermoso si todos estuviéramos dispuestos a venir a hacer algo. Un día, venir a involucrarnos en algo, un día. Yo no tengo todo mi tiempo, yo trabajo, pero puedo dedicarle 5 horas a Dios esta semana o 3 horas a Dios. ¿Qué puedo hacer, hermano? Si antes hacías algo en la obra de Dios, hoy deberías de hacer más en la obra de Dios. Si hoy no haces nada, empieza a hacer algo. Delante de Dios nada es pequeño. Llegaron los apóstoles con Jesús, porque Jesús les dijo, ¿cómo alimentaremos a estos 5,000 personas? Y en Juan 6:9 dicen, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Pero qué es esto? No es nada. Obviamente no iba a ser nada. Y quizá tú y yo no tenemos nada, pero si lo ponemos en Jesús, como este niño los puso en las manos de Jesús, con Jesús se puede hacer algo. En las manos de Cristo se puede hacer algo. Y dice, ¿qué es esto para tantos? En las manos de Jesús, algo insignificante, algo pequeño, puede ser algo grande. Algo inútil puede ser algo útil. Sírvele a Dios con amor y dedicación. Más, métete más, hermano, empápate más de la obra de Dios, empápate más, que tu afecto, tu amor esté en la casa de Dios. Por eso a veces no nos importa qué pasa en el mundo, no nos importa qué pasa con el cristianismo, porque nosotros estamos en lo nuestro y no estamos en la obra de Dios. Pero cuando te involucras en la obra de Dios, te vas a dar cuenta y vas a decir, oh Señor, ¿cómo necesitamos más de ti, más palabra, más oración, más servicio? Y número 3, para terminar, involúcrate más en el evangelismo. Proverbios 11:30 nos dice, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Hermano, gana almas. Asiste a los tiempos de evangelismo. No sea solamente por emoción, sino que sea tu convicción, porque Jesús lo dijo. Mateo 28, 19 y 20. Necesitamos ir a ganar almas. Asiste a los tiempos de evangelismo. Lleva folletos contigo. Testifica sin temor, a tiempo y fuera de tiempo. No solo eso, anima a otros a hacerlo. Invita a otros a venir a predicar. Anima, pero el problema es que nosotros estamos esperando que nos animen y tenemos 5, 10, 15 años en la iglesia. Anímate, busca de Dios, anímate y anima a otros. Métete a una ruta, no porque sea algo popular o por algún interés ajeno, hazlo de corazón para Dios. Comparte con tus familiares, así como Andrés, que llamó y le dijo, Pedro, ven, tienes que conocer a Jesús. Hazlo de corazón para Dios. Proponte traer a alguien nuevo a la iglesia. Viene un nuevo año. Si cada uno nos proponemos traer un discípulo nuevo, invertir tiempo, invertir esfuerzo,
en alguien nuevo que no sabía y que nosotros le enseñemos. No traerlo nomás a la iglesia, que le enseñen. Nosotros dedicar tiempo en enseñarle, así como nos dice la Escritura. Que discipulemos. Oh, hermano, ¿cómo necesitamos discipular? ¿Cómo necesitamos agarrar a alguien para enseñarle más de la palabra de Dios? Esa es una buena meta. Estamos llegando al final de este año y es tiempo de analizar. ¿Qué tanto me involucré? ¿Qué tanto me metí? ¿Bajé este año respecto a otro año o subí en este año respecto a otro año? Si subí, no te mantengas, sigue subiendo. Si bajaste, sube de nuevo. Es tiempo de hacer propósitos, es tiempo de poner metas. Métete más profundo, haz más por Dios. Muchas veces nos sentimos como Pedro. Lucas, capítulo 5, la respuesta de Pedro. Podemos sentirnos como él, versículo 6. Podemos estar abrumados, podemos sentirnos indignos de Dios. Podemos sentirnos indignos de una oportunidad. Y sabes una cosa, hermano, lo somos. ¿Indignos? Claro que sí. ¿No merecedores de nada? Claro que sí. Muchas veces podemos tenemos temor. Muchas veces podemos tener angustia. Porque quizás servir a Dios significará dejar de ganar unos pesos. Quizá unos cientos, unos miles de pesos. Sí, eso es humano. Dice la palabra de Dios en Lucas 5, 6 al 9. Cuando Pedro le responde, mas en tu palabra echaré la red, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Hermano, quizá muchas veces hemos menguado nuestro servicio. Yo lo he hecho. Quizá muchas veces hemos menguado nuestra lectura de la palabra de Dios. A mí me ha pasado. Quizá estamos menguando en nuestra oración. A mí me ha pasado. Hemos fallado a Dios. Pero Jesús había estado con Pedro. Ya lo había llevado, ya lo había mirado cuando estaba con Andrés. Ya había entrado en su propia casa y sanó a su propia suegra. Y es tan maravilloso que nuestro Señor nos tiende una nueva oportunidad. A pesar de haber fallado, Dios extiende su mano y dice de la siguiente manera, versículo 10. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Cuando trajeron a tierra las barcas, no les importó nada. Dejándolo todo, le siguieron. Oh, hermanos, ¿cómo necesitamos involucrarnos más en la obra de Dios? Involúcrate más en la obra de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque en ella tú nos enseñas las verdades eternas, verdades trascendentales que cambian vida, que son indiscutibles. La verdad, Señor. A veces nos hacemos tardos para oír, nos hacemos perezosos para escuchar, para entender. Pero Señor, tú eres claro en tu palabra, tú nos enseñas claramente lo que pides. En esto y mucho más podemos involucrarnos más en todo lo relacionado a ti. Necesitamos involucrarnos más, no solamente nosotros, sino involucrarnos como familias en tu obra. Que todos podamos hacer algo en tu obra. Que todos podamos estar involucrados, que todos podamos orar más, que todos podamos buscarte más. ¿Y cómo necesitamos, Señor, más? Oh Dios mío, obra en los corazones de cada uno de los hermanos que estamos aquí. Hermano, no sé si Dios ha hablado a tu vida, si Dios ha tocado en este corazón, tu corazón en esta mañana, ¿por qué no tomas un tiempo con Dios? Algo que se ha notado últimamente mucho es que muy pocos hermanos están tomando tiempo en oración. Ya nos pesa mucho hincarnos, nos pesa mucho arrodillarnos. Nos pesa mucho. ¿Por qué no tomas un tiempo y te arrodillas y buscas a Dios? ¿Por qué no haces un altar ahí donde estás? ¿Por qué somos a veces tan duros? ¿Por qué somos a veces tan difíciles para Dios? ¿Por qué no tomas un tiempo ahí? Esas costumbres
tan buenas del cristianismo, de buscar a Dios, ya no estamos tomando tiempo en la casa de Dios para ir de rodillas ante nuestro Dios. Oh Señor, perdónanos. Necesitamos más, no menos. Necesitamos más de ti. Necesitamos más de ti. Así como estamos, hermanos, si tú tienes algo que hablar con Dios, si has notado que has menguado en alguna de las áreas que tocamos, o en una de las áreas que no tocamos, si tú has menguado, involúcrate más. Pide a Dios que te ayude. Pide a Dios que te dé valor, que te dé fe, que te permita involucrarte más. Y siga orando. Y yo quisiera saber, nadie está mirando, pero quizá habrá alguien aquí, quizá hay alguien aquí que hoy aún no ha recibido a Cristo como su Salvador. Quizá hay alguien aquí que dice, si yo muero hoy, si yo parto este día de este mundo, no sé a dónde voy a ir, no sé a dónde iría mi alma. Oh hermano, oh amigo, oh amiga, la palabra de Dios nos dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo en Juan 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El cielo es el lugar que Dios ha preparado para ti y para mí. Pero solamente van a ir ahí aquellos que crean en Cristo, que estén dispuestos a poner su fe, su confianza en Cristo. ¿Habrá alguien aquí que diga, yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador esta mañana? Levanta tu mano. Alguien se acercará a ti para compartirte el mensaje de la palabra de Dios. ¿Habrá alguien aquí? ¿Habrá alguien aquí que no conoce a Cristo como su Salvador? ¿Habrá alguien aquí que aún no ha entregado su vida a Cristo? Hay un infierno de fuego al cual irán todos los condenados. Pero Cristo quiere salvar a todos. Por eso vino a morir. Es por eso que eso vino. ¿Habrá alguien aquí que aún no ha entregado su vida a Cristo? ¿Alguien aquí? Muy bien. Significa entonces que todos los que estamos aquí somos salvos. Todos los que estamos aquí hemos confiado en Jesús. ¡Qué bendición! ¿Cómo estás involucrado? Oh Señor, ¿cómo necesitamos involucrarnos más? ¿Cómo necesitamos más? ¿Cómo necesitamos a acercarnos más a ti en lo íntimo, en lo secreto? ¿Cómo necesitamos, Señor, a involucrarnos más en tu obra, más? ¿Cómo necesitamos, Señor, involucrarnos más en el evangelismo, más? ¿Cómo necesitamos, Señor, tener un corazón más dadivoso? ¿Cómo necesitamos, Señor, ser más como tú? Señor, trabaja en los corazones y ayúdanos a buscarte en verdad, a buscarte más. Gracias porque eres bueno, gracias por tu amor y tu misericordia, gracias por hablar a cada uno de nosotros. En Cristo Jesús, amén y amén. Amén, hermanos. Muchas gracias por su atención. Dios les bendiga.